Listo, Rodrigo. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar que corresponde al tema evolución de la prediabetes a la diabetes mellitus. Mi nombre es Rodrigo Reina, de PLM, Perú. La ponencia va a ser realizada por el doctor William Acosta. Bienvenido, doctor. Es el jefe de servicio de endocrinología, Hospital Bozán de Quito, creador y ex líder del servicio de endocrinología del Hospital Eugenio Espejo, docente de la Universidad Central del Ecuador y Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Buenas noches a todos, un gusto participar de nuevo en este programa de educación médica de PLM. Listos para hablar acerca de cómo la prediabetes avanza la diabetes, cómo se da esta evolución y los términos generales del tratamiento. Entonces, creo que ahí ya todos pueden ver la presentación. Vamos a hablar de prediabetes y la evolución natural de la diabetes. Primero, una pequeña introducción a algunos temas que ya se vio en el webinar anterior, pero importante recordar. Siempre que hablo de diabetes, me gusta empezar diciendo por qué tenemos que hablar de diabetes. La diabetes es una enfermedad frecuente. La prevalencia varía dependiendo de la población a la que nos refiramos. En Latinoamérica la prevalencia está alrededor del 10%. Existen estudios en Perú que nos demuestran una prevalencia que aparentemente es mucho más alta, entre el 10 y el 15%. Esta diapositiva que ustedes ven es la estimación de la Federación Internacional de la Diabetes, que nos muestra que en el año 2017, que es la última estimación, había 26 millones de personas con esta enfermedad, con diabetes. Y se estima que haya un incremento del 60% de diabetes para que en el 2045 haya 42 millones de personas sufriendo de esta terrible enfermedad. Aquí vemos, como les decía, la prevalencia estimada por la Federación Internacional de Diabetes, que muestra a Ecuador como a Perú en alrededor del 7%, aunque como les digo, les insisto, hay estudios realizados en Perú que muestran una prevalencia mucho más alta, hasta el 14%. ¿Cuál es el problema de la diabetes? Enfermedad frecuente. Es que que es la glucosa elevada en sangre, la diabetes definida como hiperglucemia crónica, causa complicaciones discapacitantes. Mientras más alto es el valor de glucosa en sangre, mayor la prevalencia de retinopatía. Es más, los puntos de corte que se utilizan en la actualidad, desde el 98, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, no establecen un valor de normalidad real. Es decir, cuando uno piensa en cualquier valor, en cualquier analito, en el sodio, en potasio, uno piensa cuál es el valor normal, que significa cuál es el valor que el 95% de las personas sanas deben tener. En el ámbito de glucosa, en realidad, los puntos de corte están hechos para predecir retinopatía. ¿Cuál es la probabilidad que este valor de glucosa en 10 años se relacione con retinopatía? Y existen varios estudios, les he mostrado 3, en los que quiero hacerles notar que la retinopatía se muestra en todos los valores de glucosa. ¿Qué quiere decir? Si yo me mido ahorita la glucosa y me da 100, tengo una probabilidad de desarrollar diabetes alrededor del 10%, de desarrollar retinopatía diabética en 10 años. No porque el valor de 100 ahorita haga que tenga retinopatía, sino que esto va a ir aumentando, va cambiando en el tiempo. Como ustedes pueden ver, en realidad no existe un valor en el cual no haya riesgo de desarrollar retinopatía diabética, sino que en realidad los valores más bajos se mantienen planos. Quiere decir que el riesgo de que tenga retinopatía con un valor de glucosa de 100 es más o menos similar a 90, es más o menos similar a 80, es más o menos similar a 70. Les insisto que en realidad no es que 80 o 90 nos vaya a dar ya retinopatía, sino que es una predicción de qué es lo que va a suceder en 10 años. El punto parece inflexionar, es decir, aumenta el riesgo aparentemente en los 7 milimoles litro de glucosa, eso es 126 miligramos por decilitro, que es el punto de corte actualmente utilizado. Esto quiere decir que cuando nosotros vemos un paciente con 126 o más de glucosa en ayunas, lo que estamos viendo es que el riesgo empieza a aumentar y cada vez más, conforme excursiona, conforme aumenta esta glucosa en sangre, así lo hace también el riesgo de retinopatía diabética. Lo que se presenta con retinopatía también se presenta con nefropatía y neuropatía.
Mientras más alto es el azúcar de la sangre, en este caso medido por hemoglobina glucosilada, mayor la probabilidad de que el paciente presente retinopatía, nefropatía y neuropatía. Entonces hablamos de una enfermedad frecuente y de una enfermedad discapacitante, porque la retinopatía es la primera causa de ceguera no congénita en el mundo, la primera causa de insuficiencia renal crónica que requiere terapia de sustitución, esto es trasplante o diálisis en el mundo, y la primera causa de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores en el mundo. Pero además es una enfermedad mortal. Mientras más alta la glucosa en sangre, según como lo vemos en estos cuadros, mayor la probabilidad de muerte por cualquier causa, el recuadro D, y las personas con diabetes en realidad no suelen morir de la hiperglucemia per se, que podría ser mortal, sino que en realidad mueren de cardiopatía isquémica y de enfermedad cerebrovascular. En los recuadros B y C podemos ver que mientras mayor la glucosa en sangre, medida en este caso por hemoglobina glucosilada, mayor la probabilidad de que mi paciente presente cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular o stroke. Entonces, este riesgo cardiovascular aumenta mientras mayor es la glucosa en sangre. Entonces, los pacientes que tienen diabetes diagnosticada tienen el riesgo más alto, pero los pacientes que tienen la glucosa intermedia en valores entre la normalidad y diabetes también tienen riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica. Otro evento a tener en cuenta es que la diabetes, como hiperglucemia crónica, no se desarrolla de un día para el otro. Se va desarrollando progresivamente, desde cuando el paciente tiene la glucosa normal en un momento en la vida, hasta cuando desarrolla prediabetes y luego esta diabetes se hace cada vez más de difícil control y requiere terapias más complejas. Empezamos con cambios en el estilo de vida, luego agregamos antidiabéticos orales, luego insulina combinada con antidiabéticos orales y finalmente insulina en múltiples dosis en esquemas complejos. Entonces, esto es un proceso que empieza, como les digo, desde la glucosa normal hacia la diabetes. Es un continuo. La velocidad en la cual un paciente va empeorando su estatus glucémico depende de las intervenciones que podamos hacer en este paciente para evitar este continuo. La fisiopatología de la diabetes tipo 2, la forma más frecuente de esta enfermedad, es compleja. Tradicionalmente se pensaba que la diabetes tipo 2 es causada por resistencia a la insulina y la diabetes tipo 1 por disminución en la secreción de esta hormona. Actualmente el conocimiento moderno muestra que la resistencia a la insulina, si bien es un evento central en la diabetes tipo 2, también se puede ver en este tipo de pacientes que finalmente hay disminución en el número de células beta, lo que llamamos la masa de las células beta, y una disminución en la función de estas células. Esto es lo que finalmente en realidad produce hiperglucemia, pero estos solo son algunos aspectos de la fisiopatología de esta enfermedad. En realidad la diabetes tipo 2 es una enfermedad compleja. Mientras más eventos están relacionados, y aquí vemos los 11 eventos relacionados con la diabetes, más complejo será el tratamiento de esta enfermedad. Lo que les quiero dejar con esta diapositiva, que es en realidad muy compleja y corresponde a todo un artículo publicado ya en el 2016, hace 3 años, es que la diabetes tipo 2 es resistencia a la insulina, hipofunción de las células beta, disminución del efecto incretina, que es una forma de potenciación de la producción y liberación de insulina. También hay alteraciones de las células alfa pancreáticas que empiezan a producir un exceso de glucagón, pero también hay alteraciones de los neurotransmisores y hacen que este cerebro funcione mal, y esto es lo que causa que nuestros pacientes con diabetes tengan esta apetencia, a veces exagerada, por alimentos de alto contenido calórico y también de alimentos dulces, alteraciones en los neurotransmisores, alteraciones en la microbioma intestinal, disregulación en la respuesta inmune con incremento de la inflamación, una inflamación crónica persistente, y en el estómago, en el intestino delgado, hay un incremento de la absorción de glucosa. Uno pensaría que si el paciente tiene mucha glucosa en sangre, ese intestino no debería captar más glucosa, cuando realmente lo hace. Hay que recordar que en los pacientes con prediabetes o diabetes, los pacientes con hiperglucemia, este exceso de glucosa está en la sangre, pero en realidad las células del cuerpo tienen escasez de esta glucosa, ya que la hiperglucemia está causada porque la glucosa de los alimentos que llega finalmente a la sangre no puede entrar a las células. Es decir, que las células de nuestro cuerpo en realidad están hipoglucémicas, las células en su interior, mientras que el plasma está sobreabundante de este elemento, de esta glucosa.
Esto hace que el riñón y el intestino reabsorba y absorba más glucosa para tratar de contrarrestar, tratar de meter esta glucosa a las células, pero finalmente falla porque se sigue quedando en la sangre. Esto empeora la enfermedad. Tema complejo, interesante de leer. Les invito a leer este artículo. Está en la bibliografía, por supuesto, de los módulos y nos lleva a elucubraciones muy interesantes acerca de esta terrible enfermedad. Entonces, el metabolismo de la glucosa normal está afectado por estas 11 alteraciones fisiopatológicas que llevan a la prediabetes y finalmente a la diabetes. Les quiero recordar que en realidad, aunque hay 11 alteraciones fisiopatológicas, se resumen todas en dos principales: la predisposición genética y la obesidad. Todos nacemos con alguna predisposición genética a desarrollar diabetes. Sin embargo, esto es un factor, aunque necesario, no suficiente. Lo que hace que esta predisposición genética desencadene en diabetes es la obesidad. La obesidad funciona como un disparador para la hiperglucemia crónica. Mientras más predisposición genética tiene nuestro paciente, con un menor exceso de peso desarrollará diabetes. Un paciente con mucha carga genética, padre, madre, hermanos, tíos, primos con diabetes, desarrollará esta enfermedad con un sobrepeso leve, índice de masa corporal de 26, 27, 28. Un paciente sin antecedentes familiares de diabetes podrá tener una obesidad con índice de masa corporal de 29, 30, 31, 40 y no desarrollará diabetes. El problema es que determinar cuál es la carga genética que pueda tener un paciente es difícil de hacerlo. Uno se diría, mira la historia clínica, hace una correcta recolección de datos, pregunta adecuadamente quién tiene diabetes en la familia y quién no. El problema es que la mitad de los pacientes con diabetes no saben que sufren de esta enfermedad. Es decir, que yo me puedo enfrentar a un paciente que me diga que nadie en la familia tiene diabetes cuando resulta que la mitad de ellos tiene esta enfermedad y mi paciente entonces tiene un riesgo incrementado. A pesar de que conozcamos realmente el estado verdadero del riesgo por antecedentes familiares de diabetes, es un factor de riesgo finalmente no modificable. No podemos cambiar este factor. Lo que se puede afectar es la obesidad. Un paciente que tiene una alta carga familiar de diabetes tipo 2 no desarrollará esta enfermedad si tiene un índice de masa corporal normal. Puede ser que desarrolle otros tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1 o formas monogénicas u otras formas raras de diabetes. Pero la diabetes tipo 2, que es la forma más frecuente, no la desarrollará mientras tenga un índice de masa corporal normal. Entonces tenemos un paciente que nace con predisposición genética a la diabetes, desarrolla obesidad en el camino de su vida y pasa de metabolismo de glucosa normal a prediabetes. Si se trata a tiempo, podemos detener a esta historia natural de la enfermedad en prediabetes. Si no, pasará más rápido o más lentamente a diabetes. Y de la diabetes pasará a las complicaciones crónicas, que como les dije, la ceguera, la causa más frecuente es por diabetes, la insuficiencia renal terminal que requiere sustitución, sea trasplante o diálisis, la causa más frecuente es la diabetes, y las alteraciones de la sensibilidad, las alteraciones nerviosas, que la más frecuente lleva a el pie diabético que termina en amputaciones, y la causa más frecuente de amputaciones no traumáticas, no por accidentes de tránsito, en el mundo es la diabetes. Puntos de corte. Recordemos que consideramos la glucosa normal aquella menor que 100, porque 100, 80, 90, 70, todos confieren un riesgo disminuido de desarrollar esta retinopatía. De 100 a 126, prediabetes. Y 126 o más, diabetes. Diabetes está en rojo, quiere decir que es el más alto riesgo de desarrollar retinopatía diabética en 10 años. También se puede utilizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa negra disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua, tomada a temperatura ambiente con el paciente en reposo relativo, y esa es una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Como criterio diagnóstico, la glucosa postprandial no tiene valor. No deberíamos solicitar a nuestros pacientes para diagnóstico de diabetes una glucosa postprandial, dado que no está estandarizado. No sabemos hasta cuánto debe o no debe subir la glucosa en un paciente que le mandamos a comer. Esto se debe a qué es lo que coma, cuánto camine hasta llegar a esta comida, de manera que no es recomendable. Ninguna guía recomienda el uso de glucosa postprandial para diagnóstico de diabetes, sí la prueba de tolerancia oral a la glucosa.
Entonces, otro de los criterios diagnósticos para diabetes es una hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5, pero tiene que ser hecha con un método estandarizado, utilizando como referencia los métodos que se utilizaron en el estudio DSST, y esto es HPLC o un estudio trazable. En realidad tienen que tener certificación por el Programa Nacional de Estandarización de la Hemoglobina Glucosilada en Estados Unidos del NGSP. Diabetes también por pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y una glucosa venosa al azar mayor o igual a 200. Es el típico diagnóstico que hacemos en las emergencias cuando el paciente llega en una descompensación aguda, sea una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. El paciente llega con poliuria, polidipsia, polifagia, no importa hace cuánto tiempo haya o no haya comido, es decir, no importa el tiempo de ayuno, si la glucosa es mayor a 200, entonces tenemos diagnóstico de diabetes. El estándar que debería ser la glucosa venosa en ayunas, mayor o igual a 126, con por lo menos 8 horas de ayuno, y la glucosa venosa a las 2 horas después de una prueba de tolerancia oral mayor a 200. Cualquiera de estos hace diagnóstico de diabetes. Vale aclarar que una vez que el paciente tiene diagnóstico de diabetes, lo tendrá toda la vida. Existen tratamientos que en mayor o menor medida controlan la hiperglucemia, controlan la diabetes, pero no la curan. Una consideración que hay que tener es que si queremos hacer el diagnóstico de diabetes por glucosa venosa en ayunas, mayor o igual a 126, esta prueba debe repetirse. Igual se sugiere para la prueba de tolerancia oral a la glucosa que debe ser repetida para hacer el diagnóstico. Cuando uno se encuentra con un paciente con una glucosa venosa en ayunas mayor o igual a 126, no debería demorar para pedir una nueva glucosa venosa, podría ser al día siguiente, lo más pronto posible, igual con una PTOG. Entonces tenemos que los pacientes pueden ser diagnosticados con diabetes por una glucosa venosa en ayunas, ¿ya? O por una PTOG, o pacientes que podrían tener ambos criterios. Para prediabetes sucede lo mismo, podrían ser diagnosticados con una glucosa venosa entre 100 y 125 o una PTOG entre 140 y 200, y habrán otros pacientes que tengan ambos criterios. Entonces tenemos en realidad 3 grupos de pacientes. Si solo utilizamos una prueba, si solo utilizamos glucosa venosa en ayunas, diagnosticaremos más que alrededor del 50% de los pacientes que tengan prediabetes, y otro 50% no entrará en este diagnóstico y pasarán por sanos. Es por esto la importancia de poder realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y que se debe realizar a los pacientes que están en más alto riesgo. ¿Cuáles son los que están en más alto riesgo? Hay muchos factores, pero los más importantes es mayor obesidad, las mujeres que tuvieron embarazos con niños mayores a 4 kilos o diabetes gestacional, y las pacientes que han tenido diagnóstico de hipertensión arterial, dislipemia, cardiopatía isquémica, entre otras enfermedades de alto riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces tenemos que a los pacientes de población general, pacientes adultos en riesgo, debemos hacer una prueba de glucosa en ayuno y prueba de sobrecarga de glucosa oral de 2 horas con 75 gramos de glucosa negra. Si esta población en alto riesgo tiene una glucosa en ayunas mayor a 100 y una PTOG mayor a 140, debería ser reevaluada cada año. Los siglos está mal. Es una glucosa venosa menor a 100 y una PTOG menor a 140, tienen que reevaluarse cada año por ser una población adulta de riesgo. Como les dije y les repito, esto es los pacientes que tienen obesidad con índice de masa corporal mayor que 30, mujeres con diabetes gestacional o que hayan tenido productos macrosómicos más de 4 kilos. Los pacientes que tengan una glucosa entre 100 a 125 y una PTOG entre 140 y 199 tienen que ser diagnosticados de prediabetes e iniciar el tratamiento que hoy vamos a hablar. Y aquellos que tengan una glucosa venosa en ayunas mayor a 126 o una PTOG mayor a 200 tienen que ser diagnosticados de diabetes y también entran en el algoritmo de tratamiento. En los pacientes con prediabetes, ¿qué es lo que quiero? Pues evitar que pasen a diabetes. Recuerden que mientras más alto el azúcar de la sangre, mayor la probabilidad de que mi paciente se quede ciego, en diálisis o amputado. Para estos pacientes en prediabetes, entonces quiero evitar esta progresión. Quiero evitar que pasen a diabetes. Entonces, el objetivo del tratamiento de la prediabetes es evitar el paso a diabetes.
existen muchos tratamientos que se han probado para estos pacientes con prediabetes evitar que pasen a diabetes. Y existe un metaanálisis muy importante que está en el módulo y que hemos hecho un resumen con las terapias que han mostrado efectividad. Esto es la actividad física y dieta, la actividad física y educación, las glitazonas, la metformina, los secretagogos de insulina, los inhibidores del alfa-glucosidasa, la carbosa, las dietas, los fármacos hiperlipemiantes, ciertas vitaminas y micronutrientes que, aunque no han demostrado disminución del riesgo de diabetes, siempre es un punto a tener en cuenta. Siempre llegamos con nuestros pacientes que nos preguntan si alguna vitamina o alguno de estos micronutrientes, ahora está muy de moda la megadosis de vitamina C, si es que disminuyen el riesgo de diabetes, y en realidad los estudios son fehacientes diciendo que no hay un beneficio con este tipo de tratamientos. Curiosamente, el consumo de alcohol moderado, tradicionalmente el la copa de vino una vez por día, disminuye el riesgo de diabetes, y el consumo de café sin azúcar también disminuye el riesgo de diabetes. ¿Sí? Los estudios más importantes para reducción del riesgo de diabetes están en este otro metaanálisis. Los más importantes son el chino Daquin, el UKPDS y el DPP y el DPPOS, y otros estudios hechos en Finlandia. Todos muestran que cualquier intervención efectiva, como les digo, cambios en el estilo de vida, fármacos, son beneficiosos en términos de reducción del paso de este riesgo de prediabetes a diabetes. Ahora, no es lo mismo cualquier fármaco. Este metaanálisis muestra que la metformina es el fármaco que mejores resultados ha mostrado para prevenir el paso de prediabetes a diabetes. Otros fármacos como el Orlistat también han mostrado algún beneficio en términos de reducción de esta progresión de la enfermedad. Vamos a empezar con algo que tiene que prescribirse a todos los pacientes, los cambios en el estilo de vida. Tradicionalmente tenemos esta facilidad de decir al paciente haga dieta. Sin embargo, este término es demasiado general. Cuando uno le dice al paciente que haga dieta, seguramente lo primero que se le viene a la mente es que solo va a poder comer lechugas y tomates, y probablemente ni siquiera muchos tomates porque tienen un sabor dulce, entonces serían perjudiciales. O comer frutas, y también vienen los prejuicios acerca de algunas frutas, las manzanas rojas por sobre las manzanas verdes, o las uvas, o el banano. En realidad, en nuestros países, la cantidad de verduras y la cantidad de frutas disponibles hacen que tengamos mucha variedad que pueda considerarse en el paciente con diabetes. Una buena idea que yo siempre les digo a mis pacientes con diabetes es que mientras más colores tenga el plato de comida, mejor es en términos de salud para ellos. Recuerden que la retinopatía diabética termina en diabetes, causa retinopatía diabética, y esta termina en ceguera. Entonces, mientras más colores tenga el plato de mi paciente, mayor la probabilidad de que mi paciente siga viendo. Y eso te lo tengo que explicar a mi paciente. Si el azúcar está alto en la sangre, eso puede terminar en ceguera. Mientras más colores tenga el plato porque tiene más verduras, mayor la probabilidad de que usted pueda seguir viendo esos colores porque no se va a quedar ciego por la diabetes, porque vamos a controlar su prediabetes y evitar que pase a esta terrible enfermedad. Sucede más o menos lo mismo con las frutas. Que tenemos algún pánico prejuicioso en realidad a las frutas y su sabor dulce. Hay que tener dos consideraciones en términos de las frutas. Primero, la mayor parte del azúcar que tienen las frutas es fructosa, de ahí su nombre, y esta fructosa es indigerible en el ser humano. Muy poca cantidad de fructosa puede pasar a la circulación sanguínea. El otro evento interesante de las frutas es la fibra. Cuando uno le dice al paciente consuma fibra, suena como algo esotérico o como si se pudiera comprar fibra en el mercado, y en realidad no se puede. Hay algunas farmacias, más bien ahora se puede conseguir en las farmacias fibra en cápsulas, pero en realidad su beneficio es marginal. La mejor fibra es la fibra alimentaria. La fibra alimentaria es la que da la consistencia a los alimentos, sobre todo a las frutas. Cuando uno hace un jugo de naranja o un exprimido de naranja, toma la naranja y lo exprime, valga la redundancia, y obtiene el jugo. Ahí se está quedando solo con agua y fructosa y algo de glucosa. Entonces eso va a aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Pero si el paciente come esta naranja entera, se está comiendo fibra. Este bagazo que nosotros le llamamos, esta sustancia
que queda cuando uno lo exprime y que generalmente lo bota a la basura, pero que si come la naranja se lo está comiendo, esa es fibra. ¿Qué hace la fibra en nuestro organismo? Esta sí es totalmente indigerible, no puede pasar a la sangre. No tenemos los seres humanos bacterias que procesen la fibra que nos permitan absorberla. Entonces se queda en el sistema digestivo. Cuando se queda en el sistema digestivo, entonces tiene esta capacidad de absorber, no absorber, sino absorber con D, que es algo así como pegarse. Entonces la fibra absorbe glucosa y grasa y lípidos. Pasa la fibra absorbida a la glucosa y a los lípidos y se eliminan las heces. Entonces no se absorbe. Cuando una persona consume frutas enteras con cáscara, con la fibra que la contiene, entonces nos ayuda a disminuir el ingreso de glucosa y a disminuir el peso. Hay que decirles a nuestros pacientes que traten de que la tercera parte de su plato de alimentos, de cualquiera, desayuno, almuerzo, merienda, cena, tenga un tercio de verduras, frutas, un tercio de carbohidratos, arroz, papas o cosas hechas con harina, y un tercio de proteína animal, leche, queso, huevos, yogur, carnes rojas, mejor si es carne blanca, pescado. El paciente tiene que eliminar los alimentos preprocesados. Todo lo que venga en fundas o en botellas tiene una gran cantidad de lípidos o de glucosa y esto empeora el control glucémico, o sea, empeora la glucosa en sangre. Otro hecho también interesante, las bebidas edulcoradas. Se ha demostrado que las personas que consumen bebidas edulcoradas, si bien estas no suben agudamente, inmediatamente la glucosa en sangre, sí lo hacen con el tiempo porque aumentan el umbral de saciedad. Dicho más simple, cada vez las personas que consumen bebidas edulcoradas tienden a tener más hambre y comen más. Entonces, tampoco es recomendado los edulcorantes. No están prohibidos, pero no están recomendados. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me enfrento a un paciente con prediabetes, le digo que elimine el azúcar de la alimentación, azúcar blanca, morena, panela o miel. Y que utilice bebidas sin edulcorar, sin poner azúcar. Los jugos es mejor eliminarlos, ¿ya? ¿Por qué? Ya les expliqué, cuando se hace un jugo, se cierne y están quitando la fibra. Entonces es mejor que consuma la fruta entera con cáscara y que no consuma jugos. Sí puede consumir agua libremente, toda el agua que quiera. Y es mejor no recomendar los edulcorantes. Ahora, la mayoría de pacientes con diabetes les va a preguntar, ¿y puedo poner edulcorante? La respuesta es de poder puede, aunque considera que si no le puede poner a los jugos, a lo único que podría ponerles al café y al té. Entonces, a esas bebidas es mejor que las consuma sin edulcorar y mejor, si no, si quiere edulcorarla, pues lo puede, pero no es que tengamos que decirle al paciente, cambie el azúcar por edulcorante. Eso no es correcto debido a que, como les dije, ya hay estudios que demuestran que los edulcorantes aumentan el apetito y finalmente el paciente sube de peso. No saltar las comidas, 5 comidas al día, desayuno, almuerzo, cena, una colación a la mitad de la mañana, una colación a la mitad de la tarde, es lo recomendado. Porque mientras más veces coma el paciente, menor cantidad de comida en total tiene. Ocupa el estómago en alguna proporción, 10, 20, 30, 40%, y eso disminuye el hambre. A todos nos ha pasado, si es que saltamos una comida, en la siguiente nos da mucho más hambre. Si yo no meriendo, al día siguiente que desayune, voy a comer el desayuno, la merienda que salté y todavía voy a tener más hambre. Peor mientras salto más comidas. Entonces, la lógica del tratamiento de la prediabetes es aumentar el número de comidas para que en total la cantidad calórica por día sea menor. No saltar comidas, eso incrementa de peso. Estos son lineamientos generales. En realidad, lo mejor es prescribir o indicar a nuestros pacientes que vayan al nutricionista. Los nutricionistas van a ponerse como meta una reducción del 5 al 10% del peso corporal. Van a calcular unas dietas que tengan una ingesta total de grasa que sea menor al 30% del valor calórico total. Harán dietas que tengan al menos 15 gramos por cada 1000 calorías, 15 gramos de fibra por cada 1000 calorías, una ingesta controlada de hidratos de carbono complejos. Hay que tener cuidado porque a veces eliminan los carbohidratos complejos, el arroz, las papas, las cosas hechas con harina. Eso tampoco está recomendado.
no hay que eliminar los carbohidratos complejos, hay que disminuirlos y tratarlos de cambiar por proteínas de origen animal o vegetal. Finalmente, la actividad física, 150 minutos semanales. Estos son 30 minutos de lunes a viernes por lo menos, para que el paciente con obesidad, con sobrepeso, que tiene prediabetes, empiece a moverse y eso aumenta el consumo de la energía que está recibiendo con los alimentos. Yo les suelo decir a mis pacientes que salgan a caminar alrededor de la cuadra por 30 minutos a paso rápido. ¿Qué significa paso rápido? Paso rápido quiere decir que si el paciente sale con alguien más, con la vecina, a caminar e intenta conversar, no puede porque le falta el aire. Ese paso es el que tiene que mantener durante 30 minutos de lunes a viernes. ¿Qué conseguimos con estos cambios en el estilo de vida? Estos son los resultados del estudio finlandés de prevención de diabetes. Estos muestran que al seguir los cambios en el estilo de vida hay disminución del peso, de la cintura, de la presión arterial sistólica y de la presión arterial diastólica. Esto quiere decir que los cambios en el estilo de vida, tal como los he indicado, no solo disminuyen el riesgo de progresión de prediabetes a diabetes, que lo vimos en los metaanálisis anteriores, sino que son una forma global de controlar las consecuencias de la obesidad, como son la hipertensión, la diabetes, la dislipemia. Este es probablemente el estudio más importante hecho en pacientes con prediabetes, es el Diabetes Prevention Program. En el Diabetes Prevention Program se dividió a pacientes con prediabetes en 3 grupos. El primero, con cambios en el estilo de vida intensivos, a los cuales se les prescribió una dieta, tenían asesoramiento nutricional al comienzo cada día, luego cada semana y luego cada mes, con un seguimiento por 4 años. Tenían entrenamiento intensivo con entrenadores personales. Otro grupo recibió tratamiento con metformina en dosis de entre 500 y 1500 miligramos y otro placebo. Hay que indicar que estos pacientes de placebo no eran totalmente placebo. Difícilmente podríamos cegar un estudio en el cual estamos mandando a hacer ejercicio a un paciente. Entonces, estos pacientes de placebo en realidad se les dio indicaciones de hacer dieta y ejercicio, pero no en cambios en el estilo de vida. Esta gráfica que nos muestra los resultados del Diabetes Prevention Program muestra cómo al cabo de 4 años los cambios en el estilo de vida disminuyeron el riesgo de desarrollar diabetes en comparación a metformina o a placebo. Noten que en realidad en el primer año es cuando ya se empiezan a notar las diferencias, sobre todo entre los cambios en el estilo de vida y placebo. Y estas se van manteniendo en el tiempo, ¿ya? ¿Qué sucedió después? El Diabetes Prevention Program tuvo una duración media de 4 años, es decir, la mitad de los pacientes tuvieron un seguimiento por lo menos de 4 años, aunque el estudio en sí mismo duró 6, es decir, que hubo pacientes que durante 6 años fueron sometidos a su brazo de intervención, placebo, metformina, cambios en el estilo de vida. Después se los dejó libres, ¿ya? Los pacientes que estaban en el grupo de cambios en el estilo de vida habían aprendido sus cambios en el estilo de vida. Los pacientes en metformina, la mayoría siguió recibiendo metformina. Y los pacientes que estuvieron en el grupo de placebo, en realidad ya se sabía los beneficios de metformina o cambios en el estilo de vida y algunos cambiaron a estos otros grupos no intencionadamente. Pero ¿qué sucede si es que seguimos? ¿Qué sucedió con el seguimiento de estos pacientes por 15 años? Los pacientes que originalmente fueron asignados a placebo tuvieron el riesgo más alto de desarrollar diabetes. Hasta el 60% de los pacientes con prediabetes que no tuvieron ninguna intervención importante pasaron a diabetes con las consecuencias que ya hemos revisado. Los pacientes con metformina y con cambios en el estilo de vida tuvieron una reducción de riesgo. Y ustedes vean que a partir del 10º año, 10 años después de que se empezó las intervenciones, los pacientes con metformina y con cambios en el estilo de vida se igualaron. La disminución del riesgo fue igual con metformina o con cambios en el estilo de vida. Esto tiene varias explicaciones. Primero, porque los cambios en el estilo de vida del Diabetes Prevention Program en realidad fueron bastante intensos y difíciles de mantener en el tiempo, mientras que la metformina se pudo mantener durante más tiempo, más fácilmente. Noten que en realidad no desaparece el riesgo de prediabetes y sigue aumentando con los años. 50% de pacientes con prediabetes, aún en cambios en el estilo de vida o metformina, igual desarrollaron esta enfermedad. La idea entonces no es
anular totalmente el riesgo no es posible, pero sí retrasar lo más que se pueda el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué pasó en el Diabetes Prevention Program, en el seguimiento? Hay que notar que el riesgo de complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía y neuropatía, siempre fue menor con cambios en el estilo de vida. Cuando se los exploró incluso en relación a la hemoglobina glucosilada, es decir, tenemos pacientes con prediabetes que no tenían exactamente la misma glucosa. Habían unos que estaban más cerca de 100, otros más cerca de 126. Entonces, mientras más alto, mayor la probabilidad de desarrollar complicaciones microvasculares y mientras más alta la hemoglobina glucosilada, más efectiva eran los cambios en el estilo de vida. La duración de la diabetes también fue prolongado, como les dije, con cambios en el estilo de vida y con metformina, que también evitó esta progresión a la enfermedad. Hay que tener en cuenta muchos aspectos en cuanto a metformina. Primero, los eventos adversos. Cuando uno prescribe metformina, hay que prevenirle al paciente que puede tener eventos adversos. Una tercera parte de los pacientes que reciben metformina puede tener intolerancia gastrointestinal, diarrea, distensión abdominal, meteorismo. Entonces hay que advertirle al paciente, porque si no le advertimos al paciente, tan pronto tenga estos eventos secundarios, va a abandonar el tratamiento. En cambio, si es que uno le advierte, entonces va a estar prevenido y va a mantenerse más. ¿Por qué? Recordar que la metformina y sus eventos adversos gastrointestinales en realidad, primero, son dosis dependiente y segundo, tienen un efecto de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Si uno empieza con dosis baja, 500 miligramos una vez al día, disminuye el riesgo de tener estos eventos adversos gastrointestinales. Y en realidad, la mayoría de pacientes al cabo de tomar 1 o 2 semanas la metformina ya no presentan los eventos gastrointestinales. Desaparecen con el tiempo y ahí uno puede subir la dosis tranquilamente. Entonces, yo recomiendo normalmente a mis pacientes que van a recibir metformina que empezar con 500 miligramos una vez al día. Y la noche es una buena idea porque estarán en su casa y si tienen diarrea, entonces podrán, no interrumpirá tanto su vida. 500 miligramos una vez de la noche por 1 o 2 semanas, al cabo de 2 semanas aumentar a 500 miligramos 2 veces al día, que es la dosis mínima en prediabetes. Adelantando un poco, en diabetes se podría subir a 500 miligramos 3 veces al día o incluso 850 miligramos 3 veces al día, pero así con esta dosis escalonada, porque si uno le receta a un paciente 850 miligramos 2 veces al día, como les digo, hasta un tercio va a ser la intolerancia gastrointestinal y abandonará la medicación. Contraindicaciones. Siempre hay que tener en cuenta que pacientes no pueden recibir un medicamento, en este caso metformina. No pueden recibir los hombres que tienen una creatinina mayor que 1.5 o las mujeres con una creatinina mayor que 1.4. Hay que tener cuidado que hay que suspenderla cuando están cursando estados de hipoxia o hipovolemia. En términos generales, los pacientes que están hospitalizados por alguna enfermedad aguda o crónica reagudizada se les debe suspender. Es la razón por la cual se suspende la metformina en los pacientes hospitalizados o aquellos que van a realizarse contrastes, van a utilizar contrastes con yodo, los que van a someterse a una tomografía contrastada. ¿Ya? Los cambios en el estilo de vida, la asistencia médica para bajar de peso, disminuye otros factores de riesgo cardiovascular como la dislipemia o la hipertensión. Las terapias para bajar de peso, sean cambios en el estilo de vida o incluso medicamentosas, afectan a la glucosa. Y como les dije, también se puede utilizar terapias antihiperglicemiantes como la metformina para evitar la progresión a diabetes o prediabetes. Normalmente, si mi paciente tiene prediabetes, lo primero que hago es cambios en el estilo de vida y darme 6 meses. Si en 6 meses persiste con glucosas en rango de prediabetes o peor aún, progresó a diabetes, ahí pienso en iniciar tratamientos como metformina o acarbosa, aunque la carbosa tiene todavía mayores eventos adversos gastrointestinales que metformina. Intensificar el tratamiento a tiempo evita de vida y no evito que el paciente presente diabetes. Y si es que progresó a diabetes en otro tiempo, evito que presente las complicaciones clínicas de la diabetes. Este mes de noviembre siempre es una fecha especial. El 14 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes. Muchos monumentos en el mundo, icónicamente la Torre Eiffel se ilumina de celeste, que es el color
por el Día Mundial de la Diabetes, y con esto tratamos de hacer conciencia sobre esta enfermedad a la población, de los cambios en el estilo de vida que se pueden hacer y tratar, diagnosticar a tiempo. Así que estamos cerca del 14 de noviembre, pasado mañana, así que les invito a con sus pacientes a hacer conciencia de esta terrible enfermedad y de ver que tenemos tratamientos para ella. Entonces quedo atento a las preguntas para contestarlas con mucho gusto. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Pueden realizar sus preguntas en el chat de la plataforma. Ya tenemos alguna, doctor, que en breve les voy a decir. Y si tienen algunas adicionales, por favor escríbanlas en la plataforma, en el chat. La primera pregunta, doctor, es ¿cómo se realiza el diagnóstico de diabetes o prediabetes por medio de la prueba de glucosa en ayuno? El diagnóstico de prediabetes con glucosa en ayuno es el método más costo efectivo, más barato, pero más seguro para el diagnóstico de prediabetes. Lo primero, el ayuno. 8 horas de ayuno es lo recomendable, entre 8 y 10. Curiosamente, ayunos más prolongados, 12 horas, por ejemplo, causan hiperglucemia. Uno pensaría, mientras más largo el paciente esté en ayunos, más baja es la glucosa. Eso sucede después de las 20 o 24 horas. En este periodo medio de 12 a 24, en realidad, las hormonas contrarreguladoras aumentan la glucosa. Entonces, primero, ayuno de 8 a 10 horas. Luego, si la glucosa venosa está entre 100 y 125, entonces podemos decir que tiene prediabetes. Insisto sobre esto de la glucosa venosa porque para el diagnóstico de prediabetes como de diabetes no se recomienda, o más bien dicho, se recomienda que no se utilice la glucosa capilar. La glucosa capilar es está reservada para el control glucémico en los pacientes con insulinoterapia, no para diagnóstico, dado que existe una variabilidad de hasta el 10%, incluso a veces más alta, en glucómetros que nos impiden utilizarla para diagnóstico. Entonces, como ven en esta diapositiva, en glucosa venosa de ayunas, el diagnóstico de prediabetes va entre 100 y 125. Siempre debe repetirse en 2 ocasiones para confirmar el diagnóstico e idealmente hacer al paciente que tiene glucosa alterada en ayunas, que sería glucosa entre 100 y 125 en ayunas, una prueba de tolerancia oral a la glucosa. De acuerdo, perfecto. La segunda pregunta, doctor, es ¿qué porcentaje de pacientes con prediabetes pueden revertir a valores normales? ¿Pacientes diabéticos también pueden revertir a la normalidad? ¿Y qué porcentaje? Bien, hay que tener cuidado con los términos. Los pacientes con prediabetes como diabetes no revierten la enfermedad, controlan la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Yo le digo a mis pacientes, si usted se cuida en la alimentación, si es que está en tratamiento farmacológico, toma su medicación, su azúcar se controla. El día en que no se cuida, ese día la glucosa sube en sangre. El día que no toma la medicación, ese día la glucosa sube en sangre. El Diabetes Prevention Program nos enseñó que hasta un 20% de los pacientes con prediabetes controlan esta prediabetes y nos dan valores de glucosa venosa en ayunas o cualquier otro método, nos dan en valores normales, pero no es que han revertido ni que se han curado, es que están controlados y tendrán que mantener el tratamiento, sea con cambios en el estilo de vida solos o cambios en el estilo de vida con metformina para toda la vida para mantener este control de prediabetes. De acuerdo. La siguiente pregunta ¿es lo mismo prediabetes que intolerancia a la glucosa en ayuno alterado? Ya. Cuando hacemos el diagnóstico de prediabetes tenemos 2 probabilidades. Hacerlo por una glucosa venosa en ayunas o por una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Cuando el paciente tiene una glucosa venosa en ayunas entre 100 y 125 le llamamos glucosa alterada en ayunas. Si es que el paciente tiene una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 200, le llamamos una intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces tenemos estos dos, glucosa alterada en ayunas e intolerancia a los hidratos de carbono. La prediabetes engloba a los dos. Cuando un paciente tiene prediabetes podría tener glucosa alterada en ayunas o intolerancia a los hidratos de carbono o una combinación de los dos. Entonces, el término prediabetes engloba
a ambas posibilidades. Y a una tercera posibilidad, que es prediabetes por una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4. Recuerden que 6.5 o más es diabetes, entonces de 5.7 a 6.4 de hemoglobina glucosilada también es prediabetes. Entonces, bajo el término prediabetes incluimos tres categorías: prediabetes por hemoglobina glucosilada, prediabetes por glucosa alterada en ayunas y prediabetes por intolerancia a los hidratos de carbono. Estas tres son prediabetes. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿cómo se realiza el diagnóstico de diabetes o prediabetes por medio de la prueba oral de tolerancia a la glucosa? Bien. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, otra vez, primero ayuno, otra vez entre 8 y 10 horas es lo sugerido. El paciente en la prueba de tolerancia oral a la glucosa estrictamente llega al laboratorio y se le da 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua tomada a temperatura ambiente. La mayoría de laboratorios que hacen PTOG tienen esta bebida ya lista en pequeños envases y les llaman glucolas. ¿Ya? Y estas glucolas vienen, son envases, por eso tiene el nombre como glucola, porque viene como de cola, con un sabor a naranja le suelen poner, porque 75 gramos de glucosa nidra es bastante glucosa. Ustedes tengan en cuenta que un sobrecito con los que se puede endulzar el café, el sobre tiene 5 gramos, ahora imagínense 75 gramos. Es muy, muy dulce, suele causar náusea y por eso le suelen poner un sabor como a naranja o un sabor medio cítrico. ¿Sí? El paciente toma, se queda sentado durante 2 horas y a las 2 horas se le hace la medición de glucosa venosa, nuevamente, venosa, no capilar. Y ahí tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si sale entre 140 y 200 es prediabetes y si sale más de 200 es diabetes. Convencionalmente, como el paciente ya está en el laboratorio, llega en ayunas, normalmente le sacan sangre en ayunas, de ahí le dan la carga de los 75 gramos disueltos en 200 centímetros cúbicos de agua y a las 2 horas se le saca sangre. De hecho, cuando uno pide una PTG, normalmente le hacen así, la glucosa en ayunas y la PTG propiamente dicha. De acuerdo. La siguiente pregunta es recomendable hacer estas pruebas en niños? Sí y no. En niños, la probabilidad de tener diabetes tipo 2 es baja y se presenta solo en niños con obesidad. Entonces, los niños que tienen un peso para la edad o un peso para la talla por encima del percentil 95, se puede hacer una glucosa venosa en ayunas. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, si bien se puede hacer, y existe un valor de corrección, como siempre, dosis por peso de la glucosa es 1.75 gramos por kilogramo de peso, no es una prueba muy bien tolerada ni por los adultos, menos por los niños. Entonces, glucosa venosa en ayunas sí, a los niños con obesidad, con un índice con un peso para la edad o un peso para la talla mayor al percentil 95. De acuerdo. La siguiente pregunta, doctor, es ¿qué tan cerca está la prediabetes de la diabetes tipo 2? Ya, eso es la evolución natural de la enfermedad. Los pacientes con prediabetes van a desarrollar diabetes si no hay un tratamiento. E incluso habiendo tratamientos, evoluciona. El 60% de los pacientes con prediabetes en el Diabetes Prevention Program, el 60% que no tuvieron ninguna intervención desarrollaron diabetes al cabo de 15 años. La prediabetes, como les digo, es el paso previo o la alteración anterior a que una persona desarrolle diabetes y hasta el 60% lo desarrollará si no hay tratamiento y a pesar del tratamiento incluso un 40 o un 50% va a desarrollar diabetes. De acuerdo. La siguiente pregunta, doctor, es si la primera glucosa en ayunas fue mayor a 125 mg miligramos y el segundo dosaje fue hecho después de 72 horas y volvió a salir más de 125, ¿es válido para ser considerado el diagnóstico de diabetes o se tiene que solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa para confirmar el diagnóstico? Ya. Bien, es un escenario bien interesante. Veamos estos 4 criterios, ¿no? Hemoglobina glucosilada, el paciente que tiene síntomas clásicos de una glucosa mayor de 200 y una glucosa en ayunas mayor de 126 y la PTOG mayor a 200. ¿Qué sucede si tenemos un criterio en prediabetes y otro en diabetes? Lo más sensato es utilizar el peor valor, decir que el paciente tiene diabetes y empezar el tratamiento.
Si un paciente tiene una glucosa venosa en ayunas en prediabetes y otra en diabetes, no hace falta pedir otra prueba confirmatoria y es mejor tratarle como si fuera un paciente con diabetes. Más dicho, es mejor diagnosticarle diabetes porque la tiene y darle tratamiento como un paciente con diabetes. De acuerdo. Y la última pregunta, doctor, es, ¿qué seguimiento del tratamiento de diabetes tipo 2, qué análisis para ello es preciso? Ya. La prueba para seguimiento de los pacientes con diabetes tipo 2 es la hemoglobina glucosilada. Se tienen que establecer metas de tratamiento. La mayoría de pacientes queremos que tengan una hemoglobina glucosilada menor que 7 en su tratamiento. Algunos pacientes, sobre todo los añosos o aquellos que han sufrido varios tratamientos o que voy a utilizar tratamientos muy agresivos, deberían tener una hemoglobina glucosilada menor que 8. Entonces, la hemoglobina glucosilada es el estándar, la prueba estándar para el seguimiento de los pacientes con diabetes tipo 2 para ver que estén, valga la redundancia, controlada su diabetes tipo 2. Perfecto, doctor. Voy a compartir la cámara para agradecerle primero, doctor, son todas las consultas que han hecho los asistentes. Gracias por sus respuestas y gracias por la ponencia. Muchas gracias por compartir también los asistentes este webinar. Muchas gracias a todos por participar. Un gusto haber participado en estos dos webinars y espero poder tener contacto con ustedes en un futuro cercano. Perfecto, doctor. Gracias, buenas noches.